Bienvenidas y bienvenidos a Más Allá de la Ciencia, un podcast de la Escuela de Salud Pública de México, que es parte del programa Radio CPM. Y como saben, este podcast nos ayuda a conocer más a la persona, no tanto al investigador o al directivo o al funcionario, sino más a la persona, quién es nuestro invitado. Entonces, estoy muy honrada y me da muchísimo gusto que el doctor Humberto Lanz haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás, doctor? Nenetzen y a todos los compañeros de Radio SPM, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo me siento muy contento, muy honrado también, me siento como en casa. Claro. Muchísimas gracias. Esa es la idea, y que te sientas muy tranquilo. Realmente es un espacio para inspirar a las nuevas generaciones y aparte sé que es algo que a ti te gusta mucho, ¿no? Que los jóvenes, los niños incluso se puedan interesar en la ciencia, y qué mejor que una persona que se dedica a la ciencia nos platique de cómo se interesó en la ciencia. Ese es el punto. Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, quiero decirles nada más rápidamente antes de empezar con esta plática, porque no es una entrevista, es una plática, que el doctor Humberto Lanz es un destacado investigador en el campo de la biología, de la inmunología, evolución y la filogenia. Luego nos explicas qué es esto, por favor, porque no sé si ustedes lo entienden, yo no. Y actualmente es director del área de infección e inmunidad del Instituto Nacional de Salud Pública. Su trayectoria académica incluye un doctorado en inmunología del Instituto Politécnico Nacional y estudios postdoctorales en prestigiosas instituciones internacionales. Su investigación se centra en el estudio de la respuesta inmunitaria e invertebrados, utilizando modelos como insectos vectores de enfermedades. Además, es un prolífico autor y educador, habiendo dirigido numerosas tesis y publicaciones en revistas especializadas. Como pueden ver, bueno, es un gran científico. Pero la verdad es que leyendo un poco su cápsula y alterando un poco el contenido de las preguntas, platícame, por favor, ¿por qué te interesó todo esto? ¿De dónde viene el interés de la inmunología y de vectores y de todo esto? Miren, es una pregunta bien interesante porque yo tendría que irme a cuando yo era niño y las lecturas iniciales que tuve. Yo le voy a estar eternamente agradecido a mis padres, particularmente a mi papá, porque siempre libro que yo le pedía, el libro que encontraba la forma de conseguirlo. Pero hay un libro que me marcó a mí y que fue el que inició todo esto a lo que yo me estoy dedicando, y fue Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Me hizo volar la imaginación. Es una ficción. Yo le recomiendo a cualquier joven que lo lea, y aún con toda la tecnología que tenemos en la actualidad, realmente es un libro maravilloso. Y a mí me hizo pensar mucho de dónde veníamos, cuál era nuestro origen, de dónde viene el ser humano, dónde vienen las plantas, dónde vienen los animales. Y por eso decidí meterme a estudiar biología. Claro, siempre me preguntaban de qué iba a vivir si yo estudiaba biología, ¿no? ¿De qué vas a vivir de qué vive un biólogo, ¿no? Pero yo no me preocupaba mucho por eso, y es lo que yo recomiendo a cualquier joven, aunque no se dedique a la ciencia, que siga lo que le guste, lo que te gusta, lo que te motive, lo que realmente te nazca de adentro. Porque es muy importante encontrar ese cariño, ese amor por lo que uno va a hacer. Entonces de ahí nace mi idea de estudiar biología, y con el tiempo yo no sabía si yo iba a estudiar. Me encantaba la embriología, todo lo que era desarrollo embrionario, como de una célula que es fertilizada se convierte, no sé, un ser humano, un animal, una planta. Para mí era extraordinario. Pero también empiezo a tomar mi primer curso de inmunología y me empieza también a hacer la curiosidad. Cómo el cuerpo humano y cómo los organismos, las plantas, los animales se defienden. Entonces dije, bueno, ¿cómo está esto? Yo quiero entender un poco más. Me fui metiendo, y de repente me di cuenta que había descubierto mi pasión. Y mi pasión está en la inmunología y en entender cuál es el origen, cómo se originó la respuesta inmunitaria, cómo era la respuesta inmunitaria, o al menos acercarnos a cómo era en el origen de la vida y de distintas especies, cómo surgió y para qué, cómo funcionaba la respuesta inmunitaria. De ahí nació mi enorme interés por la evolución. Qué
Qué interesante, qué bonito que desde, justo lo que dijiste, ¿no? Desde niño, ese interés, pues lo has llevado a cabo. ¿Cuántos años tienes en esto? Muchísimo, pues, o sea, ya como profesionista. Pues sí, ya digo, 35 años, Bien. 40. ¿Por qué? Porque yo empecé muy joven, siempre me metí a los laboratorios, en la universidad, al laboratorio, en el posgrado yo no salía del laboratorio de investigación, en la maestría, en el doctorado. Yo me acuerdo que de niño yo hacía bitácoras de investigación. Wow. Entonces yo agarraba y hacía mis experimentos, los anotaba y agarraba plantitas, animalitos, les inyectaba cosas y demás. Cuando yo me gradué, cuando me hice doctor en ciencias, hicimos una comida y mi hermana encontró esa bitácora No con es los cierto. dibujos y me hizo un póster que cuando yo llegué a la comida, era en un saloncito a la comida y dije, caray, pero eso yo lo reconozco. Y cuando lo fui a ver, mi hermana se había encargado de poner toda esa parte así como en un resumen y estaba pegada a la bitácora, parte de la bitácora, con los experimentos que yo le había hecho a plantitas, que les había puesto que sí más agua, menos agua, bueno, una cantidad de cosas y me di cuenta que realmente pues estaba cumpliendo uno de mis sueños, había terminado mi doctorado y estaba iniciando, a partir de que terminas tu doctorado, es cuando realmente inicias tu camino como investigador científico. Claro, oye, luego nos prestas este póster, sería súper interesante. Ay, qué pena. No, pero yo creo que es un lindo recuerdo y también es uno de los elementos que seguramente a cualquiera le gustaría conocer de cómo te empezaste en este camino profesional, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más extraordinario que has visto? O sea, seguramente has visto cosas que nadie hemos visto, evidentemente, porque en un laboratorio pues se ven cosas extraordinarias, pero ¿qué es algo así que dices, esto sí, me voló el cerebro? Sí, bueno, han sido tantas cosas, incluso que yo sigo viendo aquí en el laboratorio con mis estudiantes o me invitan mis estudiantes a ver cosas. Por ejemplo, hace unos días una de mis estudiantes, y no voy a decir su nombre todavía, pero una extraordinaria estudiante me llamó y me dijo, oiga, doctor, con lo que estamos haciendo en el laboratorio, tampoco voy a explicar los detalles de la edición genética que estamos haciendo en estos mosquitos para aprender ciertas cosas. Y me dijo, oiga, doctor, no entiendo, pero los machos a los que les hicimos esto se están apareando. Dije, ¿cómo que machos apareándose? Entonces ya empezamos a ver y parece ser que lo que ocurrió es que hicimos la edición genética de algo que está afectando ciertos comportamientos sexuales del mosquito. Está bien interesante. Claro, eso nos llamó poderosamente la atención. Es un ejemplo de las cosas que uno va viendo del laboratorio y tiene que tener los ojitos abiertos. Es lo que le digo a mis estudiantes. Tienen que tener las antenas para ver lo que los otros no han visto. Ajá, claro. O sea, a mí me ha ocurrido muchas veces en el laboratorio ver reacciones de químicas o bioquímicas que de repente ocurren y nadie más las ha visto, ¿no? Claro. Entonces es una cosa extraordinaria. Sí, supongo que esto de los mosquitos, en estos 35 años profesionales que tienes, o sea, seguro, pues obviamente, si nunca lo habías visto y es extraordinario y dices, wow, o sea, ¿de dónde surge esto, no? Entonces, y seguramente conforme vayan trabajando en la ciencia, pues van a ir descubriendo nuevas cosas. Pero no nada más se ve todo esto en un laboratorio, sino pues en el entorno, en el mundo, en el hábitat natural de las cosas. ¿En dónde ha sido en qué hábitat ha sido lo que hayas encontrado algo también de igual manera, algo extraordinario? ¿O dónde te gustaría también? Me encantaría ir a África, al último lugar del continente, para extraer la tierra de eso y ver qué hay, no sé. Híjole, hice una pregunta súper interesante. Por un lado, a mí me gustaría regresar a Suecia, donde hice uno de mis postdoctorados. Lo hice en la Universidad de Estocolmo, pero yo tuve la oportunidad de ir a muchos lagos en Suecia, donde había cambiaba radicalmente el ambiente, obviamente en primavera, verano, y ya cuando venía el invierno y todo congelado, etcétera. Y me encantaba ver cómo los animales, tanto en el agua como los que vivían alrededor de los lagos, se adaptaban a esas condiciones. A mí me encantaría tener la oportunidad de volver a ir y volver a tomar muestras y verlas nuevamente en microscopio, porque cuando yo estaba de postdoc en Suecia, pues también mi
mi jefa me veía medio raro que yo traía muestras de tierra y las estaba viendo en el microscopio como diciendo, y este joven mexicano, en ese entonces estaba yo joven, que decía, ¿y a quién me traje, no? Ajá. Pero entonces sí me llamaba muchísimo la atención. Yo sí, a mí me gustaría mucho regresar. Me encantaría muchísimo ir a las excavaciones donde están recuperando restos o muestras de huesos de neandertales y del hombre primitivo, llamémosle así. Me encantaría porque me gustaría hacer el intento de conocer un poco de los microorganismos que convivían con esos, digamos, neandertales y con ese. Me gustaría conocer más qué enfermedades potenciales podían tener. Tengo mucha curiosidad, es difícil hacerlo. Y la otra, pues me encantaría ir a lugares donde nadie más ha tocado. Me gustaría mucho ir, ojalá tenga la oportunidad alguna vez de ir a alguno de los polos y tratar de tomar algunas muestras de cosas, de animales, que no es frecuente tenerlas para analizarlas. Y no, tampoco me quiero ir tan lejos, me encantaría trabajar también con el ajolote mexicano, o sea. Todavía si tengo suficiente energía y tiempo, me encantaría derivar algunas ideas a otros proyectos de vida con otras cosas, ¿no? Y ese está más cerca. El ajolote sí está más cerca, digo, es una especie en peligro de extinción y obviamente hay que trabajarla con cuidado, hay que pedir los permisos necesarios para hacer ciertos estudios, pero me interesaría mucho también. Un poquito alejado, un poquito de la salud pública, pero ya le encontraría poco a poco el enfoque para traerlo a la salud pública. Claro, y seguramente, o sea, ahorita que estabas platicando de lo que hacías en tu postdoctorado y eso, o sea, me imagino que también eres de esos de que va a un lugar de vacaciones o de visita y te traes algo para analizarlo. Digo, permitido, ¿no? O sea, no sé, una planta, una piedra o algo que te llame la atención y dices, esto lo voy a ver, ¿qué hay aquí? Hijo, sí, yo creo que aburría mucho a mis hijas. Porque cuando eran chiquitas, si íbamos a la playa, entonces yo me iba a la orilla del mar, empezaba a sacar muestras de agua y las empezaba a ver y ay, mira, esta es una larva de no sé qué, mira esto, mira el otro, y pues yo creo que mis hijas en un principio, pues yo creo que me decían que sí, pero llegaba un momento que ya decían, ay papá, ya, vámonos a otra cosa, ¿no? Pero sí, casi a todo lo. Yo tengo la fortuna de que mi esposa es bióloga igual que yo. No, bueno, ya entonces, a donde vamos, realmente compartimos mucho la idea de ir al campo, de acercarnos a la naturaleza, ver aves, todo el tiempo estamos buscando cosas, ¿no? Oye, lo que te escucho es súper apasionado, eres muy apasionado a tu trabajo y bueno, tienes un gran equipo en casa también, que seguramente se complementa muy bien. Y cuando no están trabajando, o sea, que dices, vamos a pasar un rato libre, no viendo los insectos, no viendo las plantas, ¿qué es lo que regularmente el doctor Humberto Lanz hace? Bueno, a mí me gusta mucho la natación. Okay. Yo estoy en un equipo de natación. Interesante. Y prácticamente nado todos los días, bueno, excepto los fines de semana, prácticamente nado todos los días, me gusta mucho la natación. Es una actividad que me rompe un poquito digamos, los esquemas generales para hacer otras cosas. Me gusta mucho bailar. Mira, gusta, eso tampoco lo sabía. Me voy con mi esposa a bailar. Nos gusta bailar mucho salsa. Entonces, ¿Y eres bueno bailando salsa? Un poco, sí, ahí la llevo más o menos, me gusta. Entonces, realmente nos divertimos mucho y mi esposa y yo bailando. Entonces, son otras de las actividades que realizamos que no tienen mucho que ver. Me gusta muchísimo la lectura. Todo el tiempo estoy leyendo algo, todo el tiempo estoy leyendo y eso pues hace que muchas de las cosas que hago en el laboratorio, incluso o en la investigación, pues vengan conectados con tantas cosas que bueno, que gracias a la literatura me ayuda muchísimo a desarrollar esa imaginación. Y justo es nuestra siguiente pregunta, de qué te gusta leer, que no sean cosas de insectos y que nos puedes recomendar como de estos libros, lo que decías, ¿no? Que pueden ser usados para tu trabajo o no. O sea, simplemente es una lectura que les va a encantar. Hay muchos libros, híjole. Acabas de tocar un tema que yo creo que me tardaría muchísimo, pero miren, depende de lo que te guste. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, tú agarra un libro, ábrelo, si te llama la atención ese párrafo, llévatelo. Esa idea. Pero de autores mexicanos, recientemente yo le recomiendo mucho un escritor que se llama Guillermo Arriaga. Uh-huh. Él escribió, fue el libretista de Amores Perros, sí. Pero tiene una colección de libros, de novelas recientes muy buenas, extrañas y
¿cómo se llama de apagar el fuego, defender el fuego, salvar el fuego? Ajá. Y es muy interesante, es un escritor que casi es muy moderno en su forma. Irene Vallejo con el que escribió un libro muy interesante sobre prácticamente la historia de las bibliotecas, la historia del libro, todo es, ¿cómo se llama? El laberinto en un junco, algo así se llama. Es una cosa maravillosa su libro. Y yo le recomendaría también que tuvieran lecturas de novelas policíacas. Agatha Christie es algo extraordinario. Yo creo que para empezar Agatha Christie es extraordinario. Entonces, diversificar tu lectura y leer de cualquier otra cosa que a veces no tenga nada que ver con ciencia es maravilloso. ¿Por qué? Porque te permite conocer, escuchar, saber de otras cosas, de otros mundos, de otros sitios, de otros lugares que enriquecen tu forma de acercarte a los problemas de la vida, ¿no? Yo a mis estudiantes, los estudiantes que yo tengo de licenciatura, porque también tengo un curso de inmunología para biólogos de la UAM, pocos lo saben, pero yo les pido que tienen que leer 2 novelas que no tengan absolutamente nada que ver con biología. Son 2 novelas que tienen que leer, se inicia el semestre y al final tienen que entregarme, llamémoslo así, el reporte. Yo les pregunto de las novelas, pero cada alumno lleva 2 novelas diferentes y no tienen nada que ver de biología y no se comparten los libros. Cada quien tiene que leer 2 novelas diferentes y yo les doy el control de calidad y les doy la palomita si pueden leerlo o no. Entonces es bien interesante porque es un acercamiento. De repente los jóvenes no han tenido contacto con la literatura y es de las pocas oportunidades que tenemos de tener una influencia positiva en los jóvenes antes de que sean profesionistas, ¿no? Y que vuelen cuando es algo fundamental. ¿Quieres disfrutar de la vida? Tienes que leer. Claro. Sí, y aparte es una ventana para conocer la perspectiva de alguien que lo escribió, para conocer otros mundos incluso, ¿no? Y eso te vuelve, pues, evidentemente más culto, pero también te vuelve más conocedor de tu entorno, del mundo en general, ¿no? Te diviertes muchísimo. Te diviertes muchísimo, sí. Dependiendo de la lectura, claro. Claro, pero yo creo que leer siempre es positivo. Sin duda. Oye, y entonces, bueno, regresándome un poco, tus papás influyeron mucho sobre lo que querías hacer, ¿no? Y esta parte de irte encaminando, ya nos comentaste de tu papá que te regaló este libro y cómo te encaminaron. Y entonces, platícanos, además de ellos, o algo que nos quieras compartir de ellos, cómo influyó tu entorno familiar en casa y además otras personas que no precisamente fueron en tu entorno familiar, sino en el exterior, amigos, maestros. ¿Quiénes influyeron en tu vida? Bueno, para empezar, como ya mencionaba, mis padres. Mi papá es contador, mi mamá era dentista, pero yo el recuerdo que siempre tengo de mi papá es que aunque mi papá era contador, mi papá siempre le ha gustado la historia de México, la historia de su estado, el tabasqueño, y él se ponía siempre, un recuerdo que tengo es mi papá escribiendo en la máquina así en la tarde, en su Olivetti roja, escribiendo artículos para periódicos, y tiene varios libros que ha sacado sobre distintos aspectos, por un lado de la historia del estado de Tabasco y también ya de aquí de Morelos, porque ya tiene muchos años viviendo aquí en Morelos. Entonces yo tenía siempre esa dualidad. Mi papá quería que yo fuera contador. O sea, mi papá siempre me llevó a su despacho, me ponía a hacer balances, siempre me equivocaba. Entonces, no era lo mío, ¿no? Yo quería estar dedicado a otra cosa, pero la influencia positiva, digámoslo así, fue que tuve la fortuna de que me dejaron hacer y seguir mis sentimientos, mis emociones, y por otro lado, siempre hubo el apoyo para que, pues, si se necesitaba un libro, querías un libro, o sea, ese libro me lo acercaban. Eso les voy a estar eternamente agradecidos. Tuve muchísima gente que fue una influencia positiva en mí. Uno de ellos, de una manera extraordinaria, fue el doctor Hugo Arechiga. Él ya falleció. Yo lo conocí en el CINVESTAB, pero fue uno de los mejores investigadores que yo he conocido. Investigadores científicos, un hombre muy, muy inteligente. También mis directores de tesis, el doctor Víctor Sutsumi,
que también era el Sinvestav, y el doctor Luis Jiménez Zamudio, porque además, particularmente el doctor Luis Jiménez Zamudio era una persona cultísima, al igual que el doctor Ugarechiga. Entonces yo recibía mucha retroalimentación de muchos aspectos. No era exclusivamente de ciencia o de inmunología, sino que hablábamos con el doctor Luis Jiménez, pues, de cine, de literatura, de pintura, etcétera, ¿no? Y con el doctor Ugarechiga, ni se diga, era otro nivel, un gran científico mexicano con una enorme pasión también por la ciencia, pero también por la vida, ¿no? Era un hombre muy especial. Y entonces lo que veo es que el aprendizaje también de todo esto es esta parte de sí buscar mentores o dejarte mentorear, ¿no? O sea, del poder estar en este grupo de influencia positiva, que también veo que muchos jóvenes hoy les cuesta trabajo, ¿no? O sea, es difícil el decir, pues bueno, voy a aceptar que me guíen o voy a aceptar como esta influencia en mi carrera profesional. Y lo que he visto y lo que hemos platicado en otros espacios también es eso, o sea, la importancia de que esto suceda, o sea, de que te permitas, a los jóvenes, que se permitan el que alguien sí tengan esta guía profesional, ¿no? Yo les diría a los jóvenes, rodéense de gente mejor que uno. Claro, sin duda. Totalmente. Rodéense de gente que los retroalimente. No nada más con quien te vas a divertir en una fiesta o que vas al antro, está bien, pero rodéate de gente que también lea, de gente que te motive a hacer cosas, de gente que te ayude a desarrollar tu creatividad, porque el chiste es estar rodeado de gente mejor que uno, para que uno mejore. Claro, claro, sin duda. Y en ese sentido también supongo que has tenido obstáculos, has tenido situaciones complicadas, que no todo ha sido, ¿no? Color de rosa, ni lo profesional, ni en lo personal. Y ahí te pregunto, entonces, ¿nos puedes compartir algún desafío que has tenido, profesional, personal si quieres, pero y cómo has salido de eso? O sea, ¿qué es algo que te marcó, pero dijiste, esta es la enseñanza que tengo de esto? Sí, y yo creo que uno de los grandes desafíos fue precisamente cuando yo llegué aquí al Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Por qué? Porque lo que a mí me estaban ofreciendo era un cambio de todo lo que yo estaba haciendo. Entonces era un reto para mí. Yo, siendo biólogo, inmunólogo, científico, cuando me invita el doctor Mario Henry a incorporarme al CISEI, yo tenía que cambiar, yo tenía que ponerme a trabajar otros organismos. Yo había trabajado langostinos, había trabajado camarón, había trabajado muchas cosas, mariposas, etcétera, y de repente me dicen, la oportunidad de trabajo está en entender al vector de la malaria y el vector del dengue. Entonces yo, y lo confieso, yo no tenía ninguna experiencia en ambas especies, en ambos organismos. Tuve que aprender y aceptar el reto y humildemente decir, tengo que aprender, tengo que ponerme a estudiar y tengo que ponerme a leer mucho para poder empezar a entender y aportar algo a lo que era esta institución. Entonces, para mí eso fue un gran reto, y también no voy a decir que al principio me dio mucho temor, porque decía, no sé si voy a poder lograr y voy a poder aportar algo. Pero también es un ejemplo también, miren, siempre cuando yo platico con los jóvenes, perdón si uso un ejemplo muy burdo, pero es como dicen por ahí, si del cielo te caen limones, haz limonada. ¿Por qué? Porque si del cielo te caen esos limones y te caen mosquitos, úsalos. Porque yo no he cambiado mi pregunta original, la que me motiva a ser científico y continuar como científico. Yo quiero entender cómo evolucionó el sistema inmune. Bueno, pues me dieron la oportunidad de trabajar con mosquitos, lo adapto a la circunstancia, pero además trato de hacer aportaciones al problema de los insectos vectores transmisores de enfermedades. Eso es lo que hago. Y es un ejemplo o un consejo a los jóvenes que, bueno, no tienes que cambiar tus sueños, adáptalos, ¿no? Adáptate a las circunstancias que te rodean. Y es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Esta parte de adaptabilidad, que depende de la circunstancia, pues
tienes que buscar cómo sondear o cómo trabajar en entornos no tan fáciles, ¿no? Pero es esto que comentabas, y ahí es que las personas desarrollan valores. ¿Qué valor para ti es muy importante como persona, pero también como profesionista, y que también buscas transmitirlo a tus estudiantes? Porque hablas mucho de ellos también. Sí, bueno, son varias cosas que les trato de transmitir, pero por un lado me gusta mucho compartir con ellos, subrayar y reforzar el valor del respeto a lo que uno hace. Madre Santa, nos interrumpieron. Pero si le puedes apagar ahí. Perdón, ¿eh? Sí, el respeto a todos los demás, el respeto a uno mismo, el respeto a la institución y el respeto a la investigación científica. Otra cosa es que me interesa mucho también transmitirles es la lealtad a la institución también en la que están trabajando. Me parece muy importante, y también de una manera u otra, la verdad. Es muy importante que no porque estás haciendo una tesis y te urge terminar, no. Tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo correcto y encontrar la mejor forma de hacerlo y que sea confiable, que sea con toda la base científica. Claro. Sí, es súper importante que todo lo que mencionas se aplique como persona, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Lo que dijiste, los valores que dijiste, pues aplica para los dos. Pero también hay algo que está muy de moda, hablar de estas soft skills o de las habilidades blandas, estas habilidades necesarias también como profesionista, y que a veces no las inculcamos tanto a nuestros estudiantes. Entonces, ¿tú qué consideras que también es súper importante que los profesionistas, los estudiantes, tengan como estas habilidades necesarias? Que no son la parte técnica, sino estas habilidades blandas que son importantes. Sociales, para empezar, yo creo que hay una cosa importantísima. Respeten a los demás, respeten, por ejemplo, los horarios. La puntualidad. No entiendo cómo puede llegar un alumno tarde a una clase. No entiendo cómo, si tú tienes una cita y dijiste que a esa hora llegas, salvo que algo pase, porque no estamos exentos de algo. La puntualidad verdaderamente habla muy bien de ti, habla muy bien de esa persona, porque está respetando, al final de cuentas, al otro. Entonces, y te está respetando a ti mismo. Así como tú puedes exigir, bueno, yo llegué a tal hora y no está ocurriendo absolutamente, pues agarras y te vas. Creo que la puntualidad es una de las cosas que tenemos, es un valor que de repente siento que se está perdiendo. Sí, y bueno, también tanto esta parte, bueno, que ya mencionabas de la resiliencia a los problemas, que es súper importante y que lo has enfrentado y lo has llevado a cabo de manera muy, muy importante, y por eso pues ahora tienes ya una trayectoria bastante grande, ¿no? Oye, pues está súper interesante esto, pero para ir cerrando nuestra entrevista y no alargarnos tanto, hablabas mucho de también de cómo tu padre influyó en ti, y antes de la entrevista me dijo que tenía una comida con su papá cada 8 días, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, porque habla pues de una persona que también la familia es muy importante. Platícame de esto también, cómo es la relación con tu padre, y cómo piensas que es súper importante también que la podamos comentar y transmitir a los jóvenes. Pues fíjense, yo tengo la fortuna de todavía contar con mi papá, y en los últimos años nos llevamos muy bien, mi papá y yo, pero súper bien. Llevamos una muy, muy estrecha relación, una excelente comunicación, y yo creo que también uno de los factores importantes es la familia. Para mí es importantísimo, independientemente de mi actividad como científico, como docente, etcétera, como investigador, la familia es fundamental. La relación con mi esposa, con mis hijas, yo tengo 2 hijas, me llevo súper bien con ellas. También me llevo muy bien con mi esposa, y también la relación con mi familia, incluso la familia del lado de mi esposa, es muy buena. Para mí el valor de la familia, y en la actualidad
que está muy desgastada esta situación. Yo creo que es algo que tenemos que regresar de alguna manera u otra a todos, porque la familia es el pilar de la sociedad, y yo creo que es fundamental que se le recuerde a los jóvenes la importancia de tus padres, de tus tíos, de tus primos y de tus amigos, que son también parte de tu familia. Entonces, de repente, nos olvidamos que esto es fundamental y lo tomamos como por hecho, cuando tenemos que aprender a cultivar continuamente las relaciones humanas. Uh-huh. Y particularmente con tu familia, y los que tengan padre y madre, por favor, no dejen de cultivar esa relación que, créanme, que va a ser, les va a ayudar muchísimo para el resto de su vida. Sí, qué bonito. La verdad es que también coincido totalmente. La familia, que a veces los amigos también se vuelven parte de tu familia, no precisamente de sangre. Entonces, el conservar todo eso es súper importante, ¿no? Y el cultivarlo, o sea, no nada más es si tengo amigos, sino también cultivarlo y fomentarlo. Oye, bueno, y decía ya como para también cerrar, siempre acá digo, para ir cerrando, salen 5 preguntas más, pero ¿qué es lo que tú les dirías a los jóvenes, esto de que es el propósito también de la ciencia, que están empezando a descubrir o no, a lo mejor no saben muchos ahorita qué quieren estudiar, pero que les vaya diciendo, esta área, o sea, la que tú estudias, es súper importante por esto, porque nos va a dar a futuro lo que tú consideras, o sea, el motivarlos también, el estudiar esto que tú estudiaste o algo más que tenga que ver con la ciencia? Pues yo creo que, híjole, hay muchas formas. En primer lugar, una cosa que es muy importante para los jóvenes, no se precipiten. O sea, miren, sobre todo los más jóvenes que están a punto de tomar la decisión de estudiar una carrera, o sea, espérenme. Si no estás decidido, tómate un tiempecito sabático, ponte a trabajar, reflexiona qué es lo que quieres hacer en los próximos años de tu vida. Y aquellos que tengan un interés por la ciencia, pregunten, acérquense a los científicos, acérquense a los laboratorios para ver. Incluso pueden estar una temporada en un laboratorio. Yo he tenido jóvenes en el laboratorio, muy jóvenes, que han venido a ver qué onda un laboratorio, para ver cómo se trabaja en un laboratorio, para ver cómo los científicos nos hacemos las preguntas y las intentamos contestar. O sea, eso también es importante y se vale. Yo creo que es muy importante que ustedes desarrollen la curiosidad por todo lo que está alrededor de ustedes, pero que no se precipiten, que piensen, si quieres estudiar literatura, si quieres estudiar arte, quieres estudiar música, no te preocupes en un principio si eso te va a hacer rico o no. Tienes que pensar en qué es lo que, cómo con esa profesión vas a disfrutar de la vida, porque vida solo tenemos una. Entonces también tenemos que entender que venimos aquí a ser felices y a disfrutar de la vida, no a sufrir. Entonces no se precipiten, pero acérquense, investiguen, pregunten. Y no necesariamente que todos se vengan corriendo a ser científicos, no, pregunten, acérquense a distintas profesiones, pregunten a otras gentes y no se precipiten para ninguna decisión. Pues un gran mensaje. Y bueno, para los que también quieren estudiar salud pública, es el mismo contexto, ¿no? De lo que comentabas. O sea, acérquense a las personas que ya están estudiando o que ya están trabajando de salud pública y incluso hasta a lo mejor ir a las prácticas, ¿no? Las comunidades. Sí, porque yo creo que es bien importante, Nenetzen, miren, la salud pública tiene una magia muy particular. Es realmente acercar o tratar de resolver los problemas que están allá afuera. Los problemas de salud pública, de salud de la gente. Entonces, de repente estamos en un castillo o en una torre de Babel hablando un idioma determinado, pero tenemos que hacer la traducción de ese idioma para que realmente lo entienda la gente y tenga una aplicación. Hay una enorme virtud en la salud pública que no lo tienen muchas instituciones que son grandes centros de investigación y tienen extraordinarios científicos. La salud pública también es la aplicación del conocimiento. Ese es bien importante porque hay que traducir todo el conocimiento, todo lo que se hace, no tan solo por uno, sino por otros investigadores, para que tengan un efecto en la salud
de la gente allá afuera, en la salud de los mexicanos. Si quieres estudiar salud pública, esta es la mejor institución de salud pública del país y probablemente de Latinoamérica. Bueno, y como están los Estados Unidos, hasta quién sabe, ¿eh? Hasta ratito les pegamos, porque este es uno de los centros, de las instituciones que te enseñan a ver la problemática de la salud con una perspectiva poblacional pública de la gente. Eso es muy importante. Entonces, acérquense también a la Escuela de Salud Pública de México y al Instituto Nacional de Salud Pública. Pues muchísimas gracias, doctor Humberto Lanz. Te iba a pedir un mensaje final, una reflexión final, pero pues ya dijiste todo. ¿O quieres decir algo más en esta reflexión? No, al contrario, gracias. Y yo encantado de estar en Radio ESPN con todos ustedes y me parece que es realmente un espacio maravilloso para poder compartir experiencias. Así que, Nenetsen y al equipo, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.